Bien, hermanos, vamos a ponernos de pie para tener la lectura de la palabra de Dios. La lectura está en Juan capítulo 17, verso 20. Juan 17, 20. Dice la palabra de Dios: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Oremos. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por estar aquí en este lugar. Gracias por el privilegio de predicar tu santa y bendita palabra. Úsanos, Señor, seamos de bendición en este tiempo que vamos a tener aquí. Y te pedimos, Señor, que tú abras las mentes y los corazones de todos los que estamos aquí, para que recibamos el mensaje, el glorioso mensaje de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Él te lo pedimos con gracias. Amén. Muchas gracias, se pueden sentar. Juan 17, 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesucristo rogaba a su Padre por aquellos que iban a predicar el Evangelio, apóstoles y discípulos que iban a predicar el Evangelio cuando Él partiera. En Hechos 1:8, nuestro Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este mandamiento, especificando las áreas que debían evangelizarse, se llevó a cabo en el orden exacto como el Señor Jesucristo lo dio. El orden exacto. El evangelismo en Jerusalén comenzó en Hechos capítulo 2, verso 1. En Judea y Samaria en Hechos capítulo 8, verso 5. Y hasta lo último de la tierra en Hechos 8, 26. El propósito de Cristo con la predicación del evangelio era precisamente de reunir a los escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo en un organismo, la iglesia, profetizado por el Señor. Pero por favor, si alguien puede quitarme eso de ahí. Gracias, hermano. Profetizado por el Señor, pero no aclarado en Mateo 16, 18, cuando el Señor le dijo a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La palabra iglesia, que viene del griego eclesia, no es más que, en su significado, que una comunidad, un organismo llamado fuera de cierto lugar, y se usa para cualquier, o se usaba y se usa también para cualquier reunión que se realiza en un lugar determinado, como sucedió en Éfesos, en Hechos 19, 41, con Pablo, cuando fue llevado a cierto lugar para ser juzgado. También con Israel, cuando fue sacado, como dice Hechos 7:38, Israel cuando fue sacado de Egipto. Entonces, hay una similitud entre Israel y la iglesia, pero son completamente diferentes. El punto de similitud solamente podemos verlo en que ambos, Israel y la iglesia, fueron llamados de cierto lugar.
Israel fue llamada de Egipto, tipo del mundo. Y la iglesia también ha sido llamada del mundo, sacada del mundo. Entonces, hablemos entonces de la iglesia como una unidad en Cristo. Como muchos de nosotros sabemos, el número 1 es el número favorito de Dios. En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Jehová, Dios. La palabra Dios en el hebreo es un sustantivo, nombre sustantivo que encierra pluralidad. Pluralidad. En Génesis 2:4, vamos allí a Génesis 2:4. Jehová Dios. Génesis 2:4 dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Jehová es Dios. El verbo es Dios. Génesis 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. San Juan. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:1. Y el versículo 2 dice lo siguiente, esto era en el principio con Dios. Verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verbo, Jesucristo, Dios. La obra del Hijo de Dios manifestada ahí en el versículo 3. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho por Él. Y vemos también al Hijo de Dios en la encarnación, en el verso 14, que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de bondad, de verdad. El Espíritu Santo, Dios. Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y la tiniebla se movían sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Salmo 104:30, envía tu Espíritu, son creados, y renueva la faz de la tierra. Ahí está la obra de creación del Espíritu Santo. La existencia de un Dios trino, 3 personas, un solo Dios, se manifestó por primera vez en el bautismo del Señor Jesucristo. Vamos a Mateo, capítulo 3. Mateo 3, 16 y 17. Dice Mateo 3, 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos se le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Verdad? Por primera vez la Trinidad se manifiesta de manera encubierta en el Antiguo Testamento. Estaba encubierta en el Antiguo Testamento, pero ahora ahí en esta porción se manifiesta claramente. El Espíritu Santo desciende como paloma sobre el Hijo y se oye la voz desde los cielos, se oye la voz del Padre. Nuestro Señor Jesucristo, en la oración intercesora, antes de ser sacrificado, se dirige a su Padre, Dios, y le pide lo que debe ser la esencia de todos los creyentes en Él. Juan
17, 21. Juan 17, 21. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y el 22 dice, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, así como nosotros somos uno. En Juan 10:30, el Señor Jesucristo dice, yo y el Padre uno somos. En la llamada Gran Comisión, Jesús enseña que debemos ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como dice Mateo 28:19, la palabra está en singular, en el nombre, no los nombres. Padre, Hijo y Espíritu Santo es el nombre final del único Dios verdadero. Así vemos al apóstol Juan afirmando en 1 de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en los cielos, el Padre, el Verbo Jesucristo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. De esta manera la iglesia se define como una comunidad de creyentes en Cristo, unidos por el amor del Padre, derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. El bautismo del Espíritu Santo, Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en el corazón de cada uno de nosotros, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y este es el asunto esencial, hermanos míos, el asunto esencial. Así como Dios es uno, nosotros también somos uno. Vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versos 16 y 17. Perdón, estoy en Corintios. Romanos capítulo 12, versos 16 y 17. Dice aquí, 4 y 5. 16 y 17, no, 4 y 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Esto se tipifica en la mesa del Señor, 1 Corintios 10, 16 y 17. Este asunto de ser uno, un cuerpo, se tipifica en la mesa del Señor. 10, 16 y 17. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y el 17 dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, Se expresa también esta unidad en Cristo en la diversidad de dones, ministerios y operaciones. Cada uno de nosotros es miembro del cuerpo de Cristo y tiene una responsabilidad, tiene una función, quiérala usted o no la quiera, usted tiene su función. Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene una función. En 1 Corintios 12:7 dice que a cada uno de nosotros
nos es dada, 1 Corintios 12:7, la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Y el 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Verso 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, ¿verdad? Y mire lo que dice el verso 27 y 28. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua, los que tienen don de lengua. Pero el Señor nos dice también allí, por medio del apóstol Pablo, en el verso 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es este camino? ¿Cuál es este camino? Según el capítulo 13, el amor, el amor. El amor, porque el apóstol Pablo está hablando de los dones, está hablando de los ministerios, pero el capítulo 13 habla sobre el amor y el apóstol Pablo dice que es el camino más excelente. Él describe el amor como lo único que le da valor al ministerio de los dones. ¿Qué significa eso? Cualquier cosa que hagamos en la iglesia, pastorear, predicar, maestro de escuela dominical o barrial, evangelizar, visitar enfermos, ministerio de la palabra en las comunidades, cantar, tocar la música, presentaciones artísticas, danzar, poesía coreada, coro musical, limpieza, construcción, cualquier cosa que hagamos, si no lo hacemos con amor, de nada nos sirve, de nada nos sirve, porque Dios no mira lo que usted hace, Dios mira el corazón. Eso es lo que Dios mira. No es lo que está delante de los ojos de nosotros, sino lo que tenemos en el corazón. Vimos nosotros en semana pasada el mensaje del hermano pastor que hablaba precisamente sobre eso, y él citaba al fariseo, a los escribas y fariseos que eran muy meticulosos en el diezmo, en diezmar, y venían con sus especies y sus cosas y diezmaban hojita por hojita. Eso era, como dicen vulgarmente, una gilet en eso, en el diezmo. Pero el Señor le decía, pero descuidaban ¿qué? Descuidaban la justicia, la misericordia y el amor. Ahí era que estaba el asunto. El fariseo y el publicano, el fariseo por allá dándose bombo de que él no era adúltero, de que él no robaba, de que él no era ni siquiera como ese publicano que está ahí, ¿verdad? De que él ayunaba todos los días, y daba diezmo de todo lo que trabajaba. Sin embargo, el publicano ni siquiera quería levantar los ojos al cielo y se daba golpe en el pecho diciendo: sé propicio de mí, pecador. Y la palabra dice que ese se fue a su casa justificado antes que aquel, porque el que se enaltece y el que se humilla será enaltecido. Tenemos Judas también, Judas, lugarteniente del Señor Jesucristo, allí al lado de Cristo, era, como se dice, el que manejaba el dinero, ministro de Hacienda en la iglesia de Cristo. Ese era Judas. Fue a predicar, fue a sanar enfermos, fue a sacar demonios, fue a hacer milagros cuando el Señor Jesucristo lo mandó a todos
los apóstoles. Sin embargo, traicionó al Señor y fue y se ahorcó. ¿Estaba Judas con el Señor? Su corazón no estaba con el Señor. Por eso fue y se ahorcó. Y esta es la gran verdad, mis hermanos, la gran verdad del Señor Jesucristo y de Dios, nuestro Padre, que muchas veces no logramos entender, no logramos asimilar o la ignoramos. Somos el cuerpo de Cristo y estamos sujetos a la ley de Cristo. La esencia de su ley, ¿cuál es? ¿Cuál es la esencia de la ley de Cristo? El amor, puesto en nuestras mentes y en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Cristo no solamente dio dones a la iglesia para trabajar en la obra, sino también para ser edificados en amor. Vamos a Efesios capítulo 11 y aquí vamos a coincidir con el hermano Russell en su formidable prédica del domingo pasado, la máquina de adoración. Vamos a ver lo que es una máquina de adoración, continuando el mensaje del hermano Russell el domingo pasado. Efesios 4. A partir del 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pastores y maestros. ¿Con qué propósito? ¿Qué dice el 12? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el fin último de esta perfección, ¿cuál es? Dice el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Usted puede llegar a ser del tamaño de Cristo, espiritualmente, claro. A la estatura de la plenitud de Cristo, dice ahí, ¿verdad? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Un solo conocimiento, ¿verdad? Una sola doctrina, a un varón perfecto. ¿Para qué nosotros tenemos que tener conocimiento? ¿Para qué tenemos que tener doctrina? ¿Qué dice el verso 14? Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué significa la palabra fluctuantes? ¿Verdad? Que vacilan, que dudan, que cambian. Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, pero la serpiente es astuta y la serpiente está donde quiera, está en la iglesia, está en toda parte. Su astucia, su engaño lo manifiesta siempre, estratagema de hombres. El verso 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, ¿verdad? Y el 16 nos dice lo siguiente, ponga atención, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En amor. Entonces, ¿para qué son los dones? Los dones no es solamente para trabajar, es para que nos edifiquemos en el amor. Y no el amor solamente en nuestro corazón, sino la práctica de el amor. Seguimos
adelante. El amor, la iglesia es un edificio cuyo fundamento es Cristo. ¿Y qué es el amor? El amor son las columnas y las vigas de amarre. Yo no sé mucho de construcción, usted ve, pero por lo menos me sé ese chin, que la columna y la viga de amarre son lo que sostienen. El fundamento está aquí abajo. Entonces, estas columnas que están ahí, ¿verdad? Y esas vigas, eso es lo que se llama columna y vigas. Ese es el amor. Eso es lo que forma el edificio de la iglesia. No solamente el fundamento de Cristo, también está la viga de amarre. O sea, el amor es lo que une a todos, la coyuntura, que se ayudan mutuamente, dice la palabra, y que son las columnas y vigas de amarre. Cristo derribó la pared de separación. Allí vamos a ir a Gálatas, capítulo 3, 27 y 28. 27 y 28, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya, oiga, atienda bien, atienda este versículo. Ya no hay judío ni griego. Donde dice griego, usted pone gentil, ¿verdad? Ahí usted puede poner gentil. Judío ni griego. No hay esclavo ni libre. Oiga bien, no hay varón ni mujer. O sea, hembra ni varón, hombre y mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Uno solo. No hay diferencia de raza. Negro, blanco, amarillo, indio, mongólico, mestizo, hispano, como usted quiera llamarle. En el cuerpo de Cristo no hay diferencia. La iglesia que no recibe personas de color, o hispano, o como se llame, esa iglesia se puede llamar como le dé su gana, menos la iglesia de Cristo. Es así, porque la palabra dice que no hay diferencia. El Señor derribó la pared de separación, ni de posición económica, social, ni de ricos, ni de pobres, ni de rico, ni de pobre, porque todos somos un cuerpo en Cristo. Efesios 3:30, Efesios 3:30, Efesios 3:30, no llega. Seguimos, entonces, mis hermanos, esta es la Biblia mía que llega al 30. Bien, el cuerpo de Cristo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, el Señor Jesucristo nos dice en Juan 13:34, Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros, ¿verdad? Ese es el 34, un mandamiento nuevo del Señor Jesucristo, el amor. Por eso no hay manera más específica y más clara de conocer un discípulo de Cristo que en la manifestación del amor. Usted tiene que manifestar el amor, la manera visible de demostrar que usted es un discípulo de Cristo.
hacia todos los creyentes, ¿verdad? No hacia este y aquel no. Ahí no se cumple el asunto de que nosotros somos discípulos de Cristo. Si yo me voy hacia uno y hacia otro no, estoy mal, según dice la palabra, según nos dice el Señor Jesucristo. El amor de Cristo está en nosotros. Es un torrente incontenible que fluye y se manifiesta en todos los que me rodean, sin acepción de personas. Ese es el amor de Cristo, porque hay diferentes clases de amor. Estamos hablando del amor de Cristo. El amor carnal, yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos y ya. A mis amigos, pero ya. Pero el amor de Cristo, tenemos que amar a todo el mundo. Ese me hizo una cosa, no. Tiene que amarlo. Tiene que amarlo. Porque no dice, por favor. Jesucristo no dice, por favor, vamos a amarnos. Jesucristo dice, amaos. Es una orden. Amad a vuestros enemigos. ¿Usted puede amar a un enemigo? Una persona que le mate a un hijo, ¿usted puede amarlo? ¿Usted es capaz de amar a una persona que le mate a un hijo? ¿Verdad? Hay como una murmuración en la iglesia. Pero el Señor manda que lo amemos. ¿Verdad? El Señor manda que lo amemos. Usted puede amar a su vecino que le enciende el radio a la 1 de la mañana. ¿Qué usted lo que quiere? El deseo de su corazón, ¿cuál es? Usted está mal con Cristo. Usted está mal, pero muy mal. Muy mal. Si usted quiere, usted puede arrodillarse y pedirle al Señor que le mande una bomba al radio. Pero el vecino, ten misericordia del vecino, por favor. Que no le vaya a afectar, que ese artefacto no le vaya a afectar a él. Eso es lo que nosotros deseamos, ¿verdad? Es así. Bien, hermanos. Pero es así. Y en el 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos para con los otros. Y vuelve y repite en el 15:12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. 15:12. El verso 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y el 14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Usted quiere ser amigo de Cristo? Amén. Pues hagamos lo que Él manda. Es sencillo, ¿verdad? Parece sencillo, ¿verdad? Eso es lo que identifica a un amigo de Cristo. Para el Señor nada es más importante que nosotros andemos en sus mandamientos y cumplamos su ley. No hay otra manera de demostrar que amamos a Cristo, sino es llevando sus mandamientos a la práctica. ¿Y cómo ponemos de manifiesto este amor de manera práctica? Primera de Juan 5:6. Primera de Juan 5:6. Segunda de Juan 5 y 6.
Segunda de Juan. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor. Oye, ¿cuál es el amor? Que andemos según su mandamiento. Si usted no anda según los mandamientos de Cristo, usted anda en otra cosa, pero no en el amor de Cristo. Este es el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Este es el amor, ¿verdad? Y esto significa ser uno. Vamos a hablar ahora de unidad para ir aterrizando en el mensaje. Esto significa ser uno. Que sobrellevemos uno las cargas de los otros y cumplamos la ley de Cristo, como dice Gálatas 6:2. Eso significa ayudarnos los unos a los otros. Cuando hay un nuevo creyente, ¿qué es lo que hay que hacer? Sobrellevar su carga. Cuando hay un hermano débil, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando hay un hermano inmaduro, ¿qué es lo que hay que hacer? Sobrellevar su carga. No se lleve del versículo 4 de Gálatas, porque ese versículo dice, cada uno llevará su propia carga. Pero eso lo que significa es que cuando usted es ya maduro, cuando usted es una persona que está firme en la fe, usted puede andar solo ya. Pero mientras tanto, hay que llevarlo y sobrellevar. Los problemas tenemos que tirárnoslo arriba, los problemas de los hermanos. Y este es el amor, y esto significa ser uno, que no haya desavenencia ni en el cuerpo, desavenencia, desacuerdo, sino que nos preocupemos los unos por los otros, como dice 1 Corintios 12:25. Yo no puedo decir, tengo muchos problemas, yo no quiero que me traigan más problemas. Yo no puedo decir eso, porque yo soy un siervo de Cristo. Y el Señor Jesucristo dice que tengo que sobrellevar la carga de los hermanos. Y tengo que preocuparme por los problemas que tienen los hermanos. Eso es lo que yo debo de hacer. Yo no debo andar como que yo... No. No me traigan problemas, que yo tengo demasiado. Eso no es lo que dice aquí. Aquí dice que debemos preocuparnos. Y este es el amor, y esto significa ser uno. Que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. 1 Corintios 12:26. En estos días yo recibí honra de esta iglesia. Y todos los miembros de la congregación se gozaron conmigo. Fue una bendición grandiosa. Y eso es lo que dice ahí. Pero cuando un miembro padece, el 5% de la iglesia está allí. No, el 10%. ¿Eso es lo que dice la palabra? La palabra dice todos. Todos tenemos que estar allí. No los mismos hermanos de siempre, que siempre están. Todos los hermanos, toda la congregación tiene que estar cuando un miembro padece. Porque eso es lo que dice la palabra. Que yo no tengo tiempo. Que tengo mucha... que estoy... No, señor. Hay que sacar tiempo, porque nosotros sacamos tiempo para otra cosa. Sacamos tiempo para muchas cosas. Debemos sacar tiempo también para ir donde un miembro que tiene problemas, donde un miembro que padece. Y esto es el amor, y esto significa ser uno. Que sigamos todos una misma regla, que sintamos una misma cosa, sin divisiones ni contienda. Filipenses 3:16. En nuestra congregación hay divisiones, ¿verdad? Hay ministerio de damas, de caballeros, de jóvenes y de señoritas. También hay escuela dominical, distribuida por sexo y por edades. Eso está bien, porque eso facilita el trabajo y la enseñanza también.
Pero cuando la iglesia se reúne, no hay división. Oye, los jóvenes deben estar con los adultos con los jóvenes, con los niños. Debe haber una mezcla donde nosotros podamos no distinguir lo que es quién es quién. Pero este asunto de este grupismo, cada quien en su grupo, eso no es la iglesia de Cristo. Eso no es la iglesia de Cristo. Los jóvenes deben ir a los ancianos, deben ir a los adultos a saludarlos, a preguntar por ellos, y a compartir y a confraternizar con ellos. Así es. Y los adultos deben ir a los jóvenes. No tenga miedo de ir a los jóvenes. Yo voy aquí a todas partes. Yo me muevo por todos los sitios. Y el que no me quiera saludar, lo mejor que puede hacer es irse de la iglesia. Porque yo lo voy a saludar. Y eso no es cuestión de que este no me saluda. Y no, déjese de esa vagabundería. Que el Señor dice en su palabra, que si ese no te saluda, es a ese que tú tienes que saludar. Porque ¿qué hago yo de más con saludar amable? Yo lo saludo, pero yo no tengo recompensa. Porque amable mi hermano, yo lo amo. Yo tengo que saludar a uno que no me ama, que no viene donde mí, que no me manifiesta su amor. Y a ese es donde yo tengo que ir, a darle el amor, a saludarlo. ¿Es así? Amén. Somos uno cuando no solo sentimos lo mismo, sino que tenemos el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y este es el amor, y esto significa ser uno, cuando no estamos enfocados en nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros nos acostumbramos a enfocarnos en nosotros mismos, nuestro problema, yo, y no tengo que ver con nadie. Eso es lo que hacemos como creyentes en Cristo. Pero déjeme decirle que estamos mal. Estamos mal. Cuando no nos olvidamos de los pobres, de los huérfanos y de las viudas, ¿verdad? No podemos olvidarnos de eso. En el Concilio de Jerusalén, ¿qué fue lo que dijeron a los apóstoles que iban a llevar la encomienda de lo que se discutió allí? Lo último que ellos le dijeron fue: no se olviden de los pobres, los hermanos pobres, las viudas, los huérfanos. ¿Usted cree que eso es responsabilidad del pastor? ¿Eso es responsabilidad del pastor? Claro, es responsabilidad de la iglesia, pero es responsabilidad de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros, no olvidarnos de los pobres. También cuando ofrendamos para la obra de Dios, esto significa el amor y ser uno. Así que, hermanos, terminamos diciendo lo siguiente: la iglesia no es una congregación donde venimos a saber el último chisme o comentario. Para eso no es la iglesia. Para usted venir y correr de una vez donde fulanito a ver qué fue lo que pasó. Eso no es la iglesia, ¿verdad? Donde venimos a juntarnos con el mismo grupito, como dije ahorita. Eso no es iglesia. Con el mismo grupito de siempre. Donde venimos a hablar de trabajo. Yo estoy hablando cuando se reúne la iglesia, así como estamos nosotros aquí. No estoy hablando en otro momento, porque aquí hay muchísimo trabajo y muchísimas cosas, muchísimos ministerios y muchas cosas que hay que hacer. Yo estoy hablando en el tiempo de la adoración, el tiempo que nosotros empleamos para adorar a Dios. No es para hablar de trabajo, ¿verdad?
no es para, sí, nos vemos en la iglesia, resolvemos eso allá. Porque es muy fácil venir aquí, yo veo al hermano allá. Bien, no es para cobrar deudas. Eso es desagradable, hermano. Hay que pagar usted, pero cuando usted le debe a un hermano y lo espera allí en la puerta, hermano, Dios te bendiga. Un hermano que nunca se junta con usted. Una vez debía yo 2 meses de casa y la que me cobraba a mí estaba en esta iglesia. Y cuando yo llegaba el domingo, estaba en la puerta. Hermano, quiero hablar contigo. Me chupaba el gozo, como dice el pastor. Mire, esto que yo voy a decir ahora, yo quiero que los hermanos no se molesten, porque esto es una realidad. La iglesia no es un lugar donde venimos a hacer negocios, ni a comprar ni a vender. No estoy hablando de los negocios que hace la iglesia, para que nadie se equivoque, para que no me busquen problemas. Los negocios que hace la iglesia para el protemplo. Estoy hablando de que la iglesia, como hizo Cristo, agarró un fuete y se metió en el templo y sacó a los mercaderes. El Señor Jesucristo estaba dando una señal. La iglesia no es para eso, hermanos. No es para eso. De manera que debemos poner atención. La iglesia no es un lugar donde venimos a exhibir la moda. El último grito de la moda. La iglesia no es una pasarela donde usted viene a exhibirse para que le vean el último traje que usted se compró, los últimos zapatos, el peinado que tiene, etcétera, etcétera. El flu también, el traje. Digo, este traje tiene muchos años, ¿sabes? Este yo no me lo compré para venir a predicar aquí. Mire, este traje, si yo no me muero, en el 2025 yo creo que lo voy a tener. Gracias, hermana. Yo tengo un traje, oiga, yo tengo un traje gris. Cuando ustedes me vean ese traje gris, ahí adelante, cuando yo me paro, ese traje gris, ese traje tiene más de 10 años. Más de 10 años. Yo digo, pero si una cosa no se pone vieja, ¿para qué usted va a estar comprando? Dígame usted. No, y yo no engordo. Ahora me está digo, tenemos que terminar, hermano. Ahora me está saliendo una barriguita. Cúlpenla a ella. Me está saliendo una barriguita ahora. Ya estamos terminando, hermano. Eso es como conviene a santo, hermano. El principio de vida sencilla es el principio del cristiano. El principio de vida sencilla. Oiga, olvídese de la moda. Olvídese de ponerse esa cara con esos maquillajes, mire, que no son de hermanas santas. Cuando usted ve eso, usted lo que ve es al diablo. Y entonces, a mí me van a matar.
hermano Silverio tiene que escoltarme y el hermano Ramón Espino para yo bajar de aquí. Y otra cosa que yo voy a pedir, que yo sé que ahí yo voy a tener también problemas. Hermanas santas, por favor, se lo suplico en nombre de los hombres de esta congregación. Flójense esos pantalones y esas faldas, por favor. Nosotros somos hombres también. Nosotros también somos hombres. Hermano Silverio tiene trabajo. Bien, hermano. La iglesia es un lugar de adoración y de santidad. Esa es la máquina de adoración que hablaba el hermano Russell. Formidable mensaje del hermano Russell. La máquina de adoración. El día de Cristo, el primer día de la semana, domingo, es para ocuparnos de la adoración, santificándonos. Aquí estamos santificados, todos. Dejamos atrás, afuera, por este tiempo que estamos aquí, las cosas del mundo, Entonces, este día, el día de Cristo, es día para adorar, día para predicar, día para evangelizar, día para visitar los enfermos, día para visitarnos unos a otros, Y termino con esta cita de Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Dice 41 y 42, así que vamos a ponernos de pie para terminar, hermanos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 44 y 47 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, oiga bien, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta es la máquina de adoración. Usted aplica todo eso y la iglesia se convierte precisamente en una máquina de adoración. Eso es lo que necesitamos para que el Señor añada cada día lo que han de ser salvos. Bien, yo quiero que el Señor le bendiga a todos, hermanos.